Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo, por acompañarme y acompañar a la familia que está aquí reunida, a los amigos. Gracias a cada uno de ustedes. Tengan un buen día. Hoy es 1 de junio. Ya estamos en el ombligo del año. Es la mitad del año. Ya empezó la carrera de hacia abajo de fin de año y parece increíble. Parece cómo se va el tiempo. Bueno, así decimos los viejitos. Dicen que los jóvenes y los niños dicen, ay, el tiempo es muy largo. Y para los que tenemos cierta edad decimos, ¿cómo se va el tiempo? Yo todavía sigo pensando que largo es el tiempo. Así es que, pues, bienvenidos. Qué bueno que están ahí, familia. Hoy es un día especial. Eh, Seguimos con o primera de Pedro, capítulo 2. Y hoy vamos a estudiar una parte interesante, algo eh, no sé si escucharon con atención esta última canción, Somos el pueblo de Dios, pueblo escogido. La cantan varios cantantes que son adoradores del Señor. Y bueno, esta canción yo la escuché desde el principio de mi nacimiento como cristiano. En algún momento las dejamos de poner, porque de pronto dicen, ¿por qué no te modernizas y pones canciones nuevas? Pero llega un momento en que el olvidarnos de estas canciones es imposible, debería ser imposible porque estas canciones están basadas en textos bíblicos. Es interesante ver cómo am, algunas canciones nuevas, algunos cantantes nuevos, y no voy a criticar, de pronto las letras como que son más románticas que de adoración. Y algunas personas han puesto no en tela de juicio, pero sí han hecho sentir que debemos ser adoradores, ¿no? Lo que le agrada a Dios son cantos de adoración honestos, estos cantos que expresan lo que sentimos, y la mejor forma de expresar lo que sentimos es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Entonces, digo, esta no es la prédica, pero esa canción tiene mucho, mucho valor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, somos linaje santo, todas esas cosas tienen una verdad, no porque yo la digo, porque la dicen los autores, sino porque son verdades bíblicas. Y recuerda que toda verdad bíblica es completa, es universal. La verdad bíblica no es temporal, no depende de las circunstancias. Es una palabra que Dios ha dicho, y cuando Dios declara algo como una verdad, es una verdad absoluta. No depende del tiempo, no depende de la forma de pensar de las personas, de la cultura, de la sociedad, de la economía. Es una palabra que Dios ha dado. Y esta palabra hoy vamos a tener a estudiar un poco este concepto de lo importante, lo único que somos como pueblo de Dios. Valorarnos, entender nuestro lugar, nuestra posición, nuestra función va a ser indispensable y hoy te va a dar sentido a tu vida. Y cuando tenemos sentido, cuando tenemos dirección, es más fácil caminar y es más fácil pasar los obstáculos porque tenemos ya un fin. Normalmente, cuando una persona no sabe ni de dónde va, ni a dónde viene, ni por qué, eh, las preguntas son tan inquietantes que detienen el caminar. Y hoy vamos a ver que tú y yo hemos sido escogidos para una función muy, muy importante. Hemos sido escogidos para construir, para formar parte de una casa espiritual, un lugar donde Dios se goza, donde Dios está presente y donde Dios recibe no solo nuestras oraciones y nuestras peticiones, sino que está dispuesto a darnos, porque estamos llamados a hacer eso, la casa de Dios espiritual. Y bueno, al ser parte de la casa espiritual tenemos una misión muy importante, y la misión más importante de todas las que pudiéramos tener como propósito es, según esos versículos, dar a conocer la gloria, las magnificencias, el amor, la misericordia de Dios por todos nosotros. Así es que, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2.
versículos del 4 al 10. Pero poder cumplir todos, hay muchísimo, ¿no? Si lo quisiera, estuve escuchando algunas preguntas, por ejemplo, del doctor John McCarthy, y revisando algunos apuntes, bueno, él es un maestro. Él es un maestro, eh, son unos 4 prédicas que hace en el versículo del 4 al 6, y, y se queda corto. No voy a avanzar, no voy a tomar tanto tiempo porque, bueno, primero no soy pastor John MacArthur, pero sí voy a tratar de avanzar y de traer a esas perlas que están ahí escondidas para ti y para mí. Así es que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Ahora sí, aquí se acaba el esfuerzo humano, que esto salga bien, y quiero dejar todo esto en las manos de Dios, a través de su Espíritu Santo, para que tome control. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, tu misericordia, por la vida que nos has dado, Señor, la vida que tenemos en ti, Señor, una vida completamente nueva, Señor. Te doy gracias por cada persona reunida, Señor, ruego que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esta conversación, esta prédica, eh, llegue al corazón y el pensamiento de los que están escuchando, y sea tan poderosa que nos ayude a entender el propósito en esta vida, Señor, pero sobre todo ese propósito que viene como una respuesta, Señor, de agradecimiento, de amor, de respeto, a tu misericordia, Señor, a tu gracia, con la que nos has bendecido. Señor, me pongo en tus manos, lava mis manos, Señor, lava mis pensamientos, Señor, lava mi ser, bendito Dios. Eh, Permíteme, Señor, transmitir tu palabra de manera honesta y clara. Me pongo en tus manos, Señor. Perdóname, Señor, mis errores, perdona mis faltas, Señor. Te pido tu bendición con mucho amor y respeto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Y para poder leer juntos, en armonía, bien leído y todo, me tengo que poner los lentes, así es que no hay crítica, todos llegamos a usar lentes. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, el cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon, venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, y ahora habéis alcanzado misericordia. Dos temas grandísimos aquí, gracias Padre bendito. Dos temas importantísimos que están aquí. Primero, somos llamados a ser casa espiritual, casa donde Dios habita. ¿Se acuerdan que en Corintios dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres? Habita en corazones, en nosotros mismos. Y muchas veces Jesús nos llama piedras. Y cuando yo leía esto, bueno, si nos dice Jesús piedras, no tengo nada que decir. Pero a veces cuando eh, jugaba fútbol, me decían
que no podía entrar ni en el primer ni en el segundo tiempo, me invitaban a entrar al tercer tiempo, que me decían que jugaba como una piedra. Pensé al principio que, bueno, era una piedra porque era fuerte y ahí se detenían. Y como era defensa, dije, pues, oh, qué bueno, qué concepto tan bueno tienen de mí, una piedra donde nadie va a atravesar, pero no, era una piedra porque no me movía para nada. Y no sé si han visto la diferencia entre una piedra y un tabique, ¿no? Algo que está diseñado para ser parte de una construcción. Una piedra, pues, no tiene forma, tiene así como que no tiene o sea, es difícil acomodarla, ¿no? A veces la pones, se cae, pero un tabique, una piedra que es diseñada para formar parte de un edificio, tiene sus cortes, sus medidas y acomoda perfectamente. Entonces, hay diferencia entre ser una simple piedra, como pretendía yo ser defensa del equipo ganador, y hay otra a la, ser una piedra a la que Dios se refiere, como Dios nos llama, piedras vivas. Estamos llamados a ser parte de esta casa espiritual donde Dios habita, donde podemos traer a Él nuestras peticiones, nuestras intercesiones, nuestras necesidades, porque Él está ahí, Él está presente, Él está con nosotros. Y una vez que entendemos eso y que somos parte de una gran construcción, viene esa paradoja, es una palabra dominguera, paradoja, de llamarnos piedras vivas. Porque una piedra, o sea, si tú piensas en una piedra, es un muerto, ¿no? Algo que no tiene vida, no se mueve, no piensa, no actúa, no decide. Y algo que tiene vida, pues tiene movimiento, tiene sentido, tiene razón, etcétera. Es una paradoja, es una contradicción llamarnos piedras vivas, porque una piedra normalmente es una piedra, algo muerto, y vivo no puede ser una piedra. Por eso es esa paradoja, esa contradicción entre ese concepto y cuando vemos estas paradojas, estas formas en las que Dios se expresa, tenemos que hacer un alto y detenernos porque no es verdad que entendemos de primera mano esto de que Jesucristo es la piedra viva. Y vamos a ver que sobre esa piedra viva nosotros descansamos. Si es que la idea al final de esta prédica es que todos, cada uno de nosotros, podamos entender que somos, entendamos, que podamos entender y que podamos ser parte de esta espiritual, que podamos ser parte de este templo espiritual. Eh, y una vez que hayamos entendido eso, o queramos ser parte de esta edificio, de esta iglesia, de este cuerpo espiritual, entonces empecemos a movernos. Vamos a ser parte de una construcción viva, un edificio que se mueve. Yo sé que suena raro, pero es un edificio espiritual que se mueve. ¿Y se mueve para qué? El único objetivo es que nosotros como iglesia, tú como persona, puedas ser un elemento que muestre en todo momento la gloria de Dios. Así es que esas son las dos cosas que quisiera que al final tuvieras en tu corazón. Desear, anhelar, saber, sentir que eres parte de algo muy, muy importante, un edificio espiritual. Y que el ser parte de este edificio te llama, te motiva, te invita, te empuja a mostrar las glorias de Dios al mundo. ¿Cuáles son sus glorias? Bueno, primero su santidad, su justicia, también su misericordia, su perdón, su gracia. Todo eso está envuelto, todo eso y muchas cosas más, eh, son Dios, es Dios. Así es que estamos llamados esos, a mostrar las glorias, maravillas de Dios nuestro Señor. Voy a tratar de dividir esta prédica en tres secciones. Y la primera quiero hacer énfasis en esto de Jesús, la piedra viva y fundamento del pueblo de Dios. Jesús es la piedra viva y es el fundamento de Dios. Versículos 4 y 6 nos llevan a esto. Dice, acercándonos a Él, piedra viva.
Algo que me gustaría que pusiéramos atención es, debemos aprender a leer. Y cuando digo esto, no lo digo con un sentimiento de querer hacer menos a nadie, pero debemos aprender a leer la Biblia, a leerla con sus comas, con sus puntos, con sus énfasis. Debemos aprender a leer la Biblia y a leerla no de corrido, sino a leer la Biblia. ¿Sabes? Mi conversión al cristianismo sucedió precisamente por una invitación a tomar una clase que se llamaba eh, ¿Cómo leer la Biblia? Y esta clase la tomé hace veintitantos años, y esto rompió mi corazón, lo que sucedió en esta clase. eh, fue muy, eh, fue trascendental en mi vida. Te voy a explicar rápido por qué. Cuando yo empecé a venir al cristianismo, pues tenía toda esa vanidad y ese orgullo y esa fascinación por el conocimiento. Y bueno, todavía tenía en mí este, esta característica de un chilango. No sé si sabes que el chilango no sabe todo, pero lo que no sabe lo inventa. Entonces, a un chilango le preguntas algo y siempre te va a dar una respuesta, ¿no? Te da una respuesta. Y un chilango, dicen que les explique qué es un chilango. Bueno, un chilango es una persona que vive en la Ciudad de México. No nació en la Ciudad de México, pero vive en la Ciudad de México. Y entonces, en la Ciudad de México el chilango es así como la persona que todo lo sabe, y todo lo puede. Y bueno, no te imaginarás. Yo tenía todavía ese concepto o esa característica, porque a través de mi vida, pues los estudios y las cosas que uno hace y que te van saliendo bien y todas estas cosas, me hacían tener una vanidad y un orgullo. Y siempre, lo he repetido, cuando me invitaban a una predica, yo el concepto de un pastor, y fíjate, ahora soy pastor. El concepto para mí de un pastor era una persona que no era floja y que nada más quería vivir en sus vidas y que no quería trabajar y que nada más andaba ahí, Dios te bendiga y Dios te bendiga. Entonces, era yo hasta burlón de los pastores. ¿Ves cómo es Dios? Y les ponía apodos cuando me invitaban a la iglesia y andaba viendo cómo se vestían y que los zapatos. Y que mira que cómo traía la camisa. Y, ya sabes, ponía más atención en la figura en esto, ¿no? Y entonces de repente había un pastor que yo le puse el manitas y en mis manos. Porque tenía unas manotas, ¿no? Voy a predicar en manotas. Yo iba a predicar y entonces se ponía apodos. Cuando vine al cristianismo, entonces había en mí un cierto, bueno, cierto, un gran orgullo. Entonces me invitan a una clase que se llama ¿Cómo leer la Biblia? Y entonces, en esta clase, primero cuando me invitaron ¿Cómo leer la Biblia? Dije, "Oh". Entonces, y iba yo dispuesto a enseñarles todo lo que yo sabía. Y aquí es donde sucedió lo increíble. Dios es bueno, es maravilloso y tenemos que estar atentos a los aspectos de Dios en todo momento. Yo tenía mis triunfos, mi título, mis alcances, etcétera, eh, y orgullo, ¿no? De ser universitario, ya sabes. Entonces, llegó la clase, se presentó el maestro y conozco su nombre porque quedó grabado en mi corazón. Gabriel González Camargo. Era el dean de la, no, el dean, el director de la escuela de este instituto bíblico. Y este señor, pues primero por su aspecto físico, era grande, barba, alto, se veía fornido, era una persona que gustaba, ¿no? Por su apariencia y empezó a hablarnos, pero antes de eso dijo mm, lo que él era, ¿no? Y resulta que era maestro, egresado de la universidad en filosofía, con una doctorado, una maestría, o no sé, estudios en teología, en varios estudios. Nos dio su currículum y fue impresionante, ¿no? Dijo, wow, a ver, ahora sí, como que me llamó mi atención, no es solo un pastorcito, vamos a ver qué dice.
Y él era el que iba a dar la clase, él es el que dio la clase de cómo leer la Biblia. Y en la primera clase, esa fue muy bien. Ya que me llamó la atención sus títulos, porque entonces dije yo, ya somos de la misma altura, empezó a expresar y a describir el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo describió de tal manera que explicó por qué la corona, por qué la herida en su costado, qué significaban los hoyos, los clavos en sus manos, en sus pies, pues, por qué no rompieron sus piernas. Explicó la crucifixión como nunca antes yo la había visto. Y explicando y hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, él lloraba, empezó a llorar de agradecimiento y de sentimiento. Eso acabó mi, mi orgullo. Y todo fue porque leyó claramente la Biblia. Así es que hay un gran valor, una gran eh, riqueza en aprender a leer. ¿Sabes? A veces leemos en nuestras reuniones de los viernes y leemos, una persona lee una parte y otra persona lee otra parte, y de pronto alguien empieza a leer, termina de leer y sigue la siguiente persona. Y esta persona se cuenta que estás oyendo una canción, una, este, una canción ranchera, por la forma en la que, disculpa la expresión, pero es para que entendamos. Una ranchera y luego cambia y este lee tipo cumbia y luego viene otra persona y lee tipo Mozart y entonces como que la lectura se rara y como esos cambios provocan ese sentimiento de que ¿qué estás leyendo? Se pierde. Tu cerebro se distrae y se pierden las riquezas. Ahora, intentamos que alguien lea completo un pasaje, pero a veces la persona que lee, este, dice, vi un TikTok y decía, ¿por qué ya no me invitan a leer en la iglesia? Y entonces va la señorita leyendo en la iglesia y dice, Jesús es el pan Bimbo que descendió del cielo. El pan Bimbo en vez del pan Bimbo que descendió del cielo. Y a veces leemos así. Entonces, cuando leemos esas cosas, nos perdemos. ¿Por qué digo todo esto? Mira, dice, acercándonos a Él, piedra viva. Primero, Dios nos ha buscado, Dios te busca, dice que Dios nos trae con sus cuerdas de amor, Dios va por ti, llama tu atención a través de una persona, a través de canción, de una adoración, de una prédica. Dios llama tu atención, de acuerdo a Romanos 1, dice que aunque no crean Dios, el mundo, la naturaleza, declara las maravillas del Señor. Es imposible no poner atención en que tanta belleza, tanta magnificencia, tanta exactitud haya sido formada así nada más de repente. Hay un creador omnipotente, omnisciente, omnipoderoso, detrás de toda esa creación. Así que dicen Romanos, olvidándose, se hicieron necios, o sea, se hicieron tontos y olvidaron quién era Dios. Se pusieron a adorar imágenes, ¿no? Es imposible no conocer que hay Dios. Así que Dios lo está buscando, Dios está ahí para nosotros. Una vez que lo encuentras, eh, el resultado de que Dios te ha encontrado, de que Dios ha llamado tu atención es se están acercándonos a Él. Es buscarlo. Es, ¿qué más tienes para mí, Señor? ¿Qué más hay para mí en tu palabra? Quedarte con el mensaje, quedarte con qué bonito, como muchas personas, ay, esa canción, ay, qué bonito, y qué buena palabra, y qué buena prédica, pero no reaccionar, lo único que hace de ti es una piedra, como yo cuando jugaba fútbol, nada más me metían en el tercer tiempo, o sea, cuando ya todos estaban diciendo, ay, vete, párate, como una piedra, te quedas, no sirve para nada. Dice aquí, acercándonos a Él. El acercarte a Dios es la respuesta de tu agradecimiento. No es acercarte a Dios para ver qué más puedo obtener, porque cuando entiendes lo que Dios te ha perdonado, cuando entiendes el perdón y su gracia, te acercas a Él
porque en Él hay seguridad, en Él hay todo. En Él ya no buscas nada. Ya no buscamos como antes, cuando eras incrédulo o éramos incrédulos y veníamos a Dios solo cuando necesitábamos algo. No, no sé si te pasa, pero hay personas que van a la iglesia solo en funeral, en bodas y a veces en bautismos, ¿no? Y la cuarta vez que van, pues van cuando necesitan algo. No sé si fuera a la iglesia y vas a la iglesia, ¿no? No, cuando tú entiendes el perdón y la misericordia, te acercas a Dios para tomar más de esa agua viva. Te das cuenta lo sediento, quieres venir. Te das cuenta lo sucio, quieres venir a que Él siga lavando tus pies. Jesús te lave, te limpie. Te das cuenta de tu situación, entonces aquí dice, acercándonos a Él, una vez que te acercas a Él, de nuevo hay que aprender a leer la Biblia, dice piedra viva. No dice la piedra viva, no dice una piedra viva. Fíjate que aquí es muy interesante, por eso te digo que es poner atención a eso. No dice la piedra, no dice una, dice piedra viva. No hay un argumento que trate de expresar o de definir el, el elemento como piedra. Piedra viva es, habla de unidad, de ser algo único. No es una piedra, no es la piedra, es piedra porque su esencia es firme, es fuerte, es inamovible, pero es viva. Esa contradicción, esa paradoja debe llamar nuestra atención. Piedra viva. Bueno, Pedro aquí está haciendo una expresión que está fundamentada en textos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía este concepto de la piedra angular, la piedra importante de una construcción que era necesaria. Piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¡Wow! Una piedra que los hombres desecharon, hablando al pueblo, hablándoles a los fariseos, a este pueblo judío, que rechazó a Jesucristo, que bajo su concepto no cumplió las características que ellos esperaban. Mientras que Dios dice que esta piedra que los hombres rechazaron, Dios la había escogido y era preciosa. Cuando tú escoges algo, normalmente lo examinas, ¿no? Si vas a escoger zapatos, pues ves el modelo, ves el color, ves si te queda, lo escoges. Es decir, esa cosa tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Cuando escoges una fruta, también la tomas, la observas y tiene que estar, no sé si es una manzana, que sea manzana verde o roja y la revisas y tiene que tener, no tiene que tener manchas, etcétera. Es decir, la examinas. Escoger algo tiene que ver con el principio de examinar. Tiene que pasar ciertas pruebas para saber qué es lo que quieres. Bueno, parece que este pueblo judío examinó a Jesucristo de acuerdo a su conocimiento del Antiguo Testamento y Jesús, de acuerdo a su revisión, no cumplió las características del Mesías anhelado, porque ellos esperaban un Mesías que, como decían el Antiguo Testamento, traería el reino de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios era algo literal como el reino de David y que venía un Mesías que iba a ser como el revolucionario, como el caudillo, que iba a vencer al pueblo romano y que iba a volver a tener la majestuosidad del pueblo de Israel cuando estaba el reino de David. Entonces, cuando ellos analizaron y vieron que él era diferente, no era un guerrillero, no venía a expulsar, traía perdón, traía amor, sí traía milagros, sí era poderoso, pero no cumplía sus expectativas ambiciosas, sus expectativas temporales. Y entonces dice que desecharon esa piedra. Es como que tomaron algo, tuvieron en sus manos algo muy precioso, que dice aquí que Dios escogió esta piedra. Más escogida por Dios y preciosa. Piedra. Jesús no es el Hijo de Dios. Oh,
Es que no es Él, es Él no existe. Jesús es hijo de Dios. Él es hijo de Dios. No es el hijo de Dios, es hijo de Dios porque no es uno de los hijos, es Dios mismo hecho carne. Por eso, esta gran importancia de que Jesucristo, nuestro Señor, era el único que podía pagar la deuda que teníamos los seres humanos, porque tenía las características de Dios mismo. Él no era uno de los hijos, no es como que cuando nuestro Señor Padre, Dios Padre, Jehová, pensó en esta forma de restaurar la relación del hombre caído con Dios. No es que buscó a uno de sus hijos a ver cómo buscar una ovejita para el sacrificio, a cuál me llevo, a cuál me llevo. No, él mismo se dio a sí mismo. Es preciosa esta piedra porque encierra el valor, belleza, poder y autoridad de Dios mismo. Entonces ahí vemos esa gran eh, falta del pueblo judío que despreció lo más importante. Ahora, dice el siguiente versículo, vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate, Jesús es la piedra y es el fundamento. Él no es una piedra muerta, es una piedra que da vida, es la parte más importante de un edificio. Y tengo que decir aquí, aunque voy a contar algo que descubrí. Yo siempre escuchaba esto de la piedra angular y no entendía, no alcanzaba de entender a qué se refiere con la piedra angular. Porque es que me puse a estudiar y resulta que, bueno, eh, este concepto viene porque en en la vida antigua, las personas construían con piedras, o sea, los edificios se construían con piedras, piedra sobre piedra, las cortaban y las iban ordenando. Pero no sé si te das cuenta que la plomada y la verticalidad y lo horizontal y la altura tiene que ser exacto. Una vez una persona vino a construir algo aquí en la casa, a poner un piso en un cuarto y empezó a ponerlo, se veía bonito. Pero resulta que al final la pared de este lado no daba con la misma el ángulo de acá y entonces se veía raro porque las tablas venían así por uniformes y terminaban con un corte, ¿no? Pero al final el corte cada vez era más grande y decía que las tablas salieron más chicas o qué pasó. No, resulta que la pared no estaba exactamente en ángulo. Esta pared no tenía exactamente 90 grados y entonces al principio era un ángulo muy pequeño la diferencia. Y entonces al principio no se nota, pero cuando va siendo la distancia más grande, esa pequeña diferencia del ángulo se va notando al final. Entonces, imagínate si tienen que construir un edificio y tienen que construir cuatro paredes. Am, y si esas paredes no están exactamente en ángulo, resulta que tal vez la pared de aquel lado va a quedar más larga que la de este lado porque el ángulo estaba mal hecho. Así es que en la antigua forma de construir tenían algo que se llamaba la piedra angular, piedra del ángulo. Y esta piedra era una piedra que tenían que trazar, cortar específicamente, con mucha calidad, con mucha precisión, de tal manera que los ángulos fueran perfectos. Que igual, en forma horizontal, pues te iba a quedar más larga, pero ¿qué te parece en forma vertical? Si el ángulo no era totalmente recto, entonces al final tal vez el edificio iba a quedar así y se iba a caer de enfrente o para adelante. Entonces la piedra angular tiene la cualidad de ser el fundamento de esa construcción. Sin esa piedra angular, la construcción no queda bien. De hecho, la construcción cae, la construcción queda mal hecha. Ese edificio no puede soportar el peso, no puede soportar las circunstancias, las cuestiones naturales porque está mal construido.
De ahí la superimportancia de la piedra angular. Jesús es la piedra en la que se construye esta casa espiritual. ¿Recuerdan que le dijo a Pedro, cuando hizo su declaración, en los evangelios le pregunta a Jesús, ¿quién dice las personas que son? Y entonces unos dicen que eres el Mesías, otros que eres Juan, otros que eres Elías, etcétera. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Hijo de Dios verdadero. Y Jesús le contesta, exactamente, Pedro. Y sobre esa declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y este juego de palabras, que no es un juego de palabras que yo estoy jugando, es simplemente la forma de escritura que tenía en arameo y la forma de hablar. Hay dos palabras que tenemos que identificar. En la primera, cuando dice Pedro, cuando le llama Pedro, le está diciendo, la palabra que utiliza es piedra, piedra. Y cuando dice sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta roca, la segunda palabra significa una roca, algo más grande, algo firme, algo inamovible. Entonces, nuestro Señor Jesús se está refiriendo a Él como la roca firme donde se construye la base espiritual de tu vida y de mi vida. Y Cristo no es el centro espiritual de tu vida. Ese edificio, esas obras, no sirven para nada. Si Cristo no es tu razón, si Cristo no es tu fundamento, te falta la piedra angular. Por mucho que hagas, va a caer. Sin Cristo puede ser el gran doctor, el gran ingeniero, el gran licenciado, el gran constructor, el gran albañil, el gran comerciante, sin Cristo. Pero un día se acaba. Y no solo se acaba porque somos temporales, sino porque habrá en su momento que tomar decisiones que, como no está Cristo, se toman basadas en la condición humana. Y entonces el abogado recibe un día su, su su precio, dicen todos, todos tienen su precio, y aunque quería ser bueno, como en el caso bueno, lo conozco en México, tal vez en otros países es lo mismo, los jóvenes que salen de la escuela, de la universidad como abogados, tienen la intención, la mayoría, la gran mayoría, nos dan la intención de ser, de hacer que las cosas sean diferentes y de hacer que el mundo y las leyes ahora sean justas. Entonces, esa es su razón y terminan su carrera y empiezan. Pero una vez que entran al sistema, pues dicen que el sistema no se absorbe. Y terminan haciendo lo mismo que los demás. Ayer vi el final de una serie que se llama El Sobreviviente Designado, en español, en inglés es ah, Designated Survivor. Y al final, la escena final es que la persona que hace el papel del presidente, que todo el tiempo, la serie, eh, habló y se comportó y actuó como una persona inamovible en sus valores y en sus conceptos. Al final, como estaba buscando una reelección, hizo algo que comprometió sus valores porque quería volver a ser presidente. Ahora, no quería volver a ser presidente, sino por continuar la forma de ser, pero tuvo que hacer algo que estaba en contra de sus principios, esos principios de no tener una lucha, una contienda legal. Y termina diciendo, ya eres, o sea, le dicen, ya eres presidente. Y dice, la única pregunta que tengo es, ¿seré digno de ser esto? Y te decía, cuando el fundamento no es Cristo, estos abogados que salen de la escuela, como no están fundamentados, ojalá le ruego a Dios que muchos jóvenes vengan al conocimiento de Cristo y estos jóvenes con esta nueva forma de pensar hagan el cambio que la sociedad necesita, necesitamos. Así es que esa es mi oración para estos nuevos profesionistas, pero terminan contaminándose porque su fundamento no es Cristo. Así es que si Cristo está en tu casa no va a caer. Dice la palabra de Dios.
El que construye su casa sobre la roca está firme. El que no construye su casa sobre la roca, que es Cristo, y la construye sobre la arena, y, pues, dice que vendrán tormentas y vendrán vientos. Y el que construyó sobre la arena dice que su casa se va a caer y va a ser grande el desastre, que la arena no tiene fundamento. Sin embargo, el que construyó su casa sobre la roca dice que podrán venir tormentas, lluvias, tempestades, pero su casa no caerá porque está construida sobre la roca. Su fundamento no se mueve, va a estar firme. Así es que en cuanto a tu hogar, en cuanto a tu familia, en cuanto a tus valores, si estos están fundados, fundamentados sobre la roca, van a permanecer en medio de las tormentas. Si son tormentas, pues ya sabes, lo que pasan está bien. Ferias, noticias, economía, salud, pero si tu corazón, si tu alma, si tu pensamiento, si tus valores están fundamentados en la roca, no va a caer esa roca. Ahora, ya que entendimos que Cristo es la roca viva, porque dice el Evangelio de Juan, en capítulo 1 versículo 4 que en él estaba la vida, él tenía la vida, él era la vida, en él había vida. Es una roca que da vida porque en él hay vida. Y igual en el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo, y versículo 26 dice que la esencia de Dios es una vida, vida, estaba también en Jesús. Entonces, una vez que entendemos que Jesús es la roca viva, la piedra angular con la que podemos construir tus proyectos, tus ideas, tu familia, tu persona, esta piedra angular que desecharon los que no creyeron en ella, no puedes tomar para construir. Y si tu construcción está hueca, déjame decirte que Dios es precisamente, el que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Y Él puede destruir y barrer y quitar todo eso y dejar el terreno limpio para que una vez que tienes el fundamento, que es Cristo, empieces a construir de nuevo y empieces a formar un carácter, una forma de pensar fundada en los valores bíblicos. Bueno, como comentario, déjame decirte que se necesita mucho en estos tiempos tener valores firmes y no ser cambiantes de acuerdo a la moda, porque Romanos 12:1 dice, no se amolden a este mundo, sino ser renovado vuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios, porque en esos tiempos va a ser bien difícil tener valores, saber qué es verdad, qué es falso, qué es trabajo del enemigo. Y ya no sabes, o sea, lees una cosa, lees otra, buscas aquí, buscas allá, y si no buscas en la Biblia y buscas respuestas en el mundo, en el Internet, en la inteligencia artificial, pues no te vas a dar cuenta en qué momento tu mente y tu corazón van a quedar confundidos. Digo, inteligencia artificial puede servir para muchas cosas, pero tus valores, tu vida, tu salvación, debe estar fundamentada sobre la roca, no sobre el buen concepto o el buen consejo de alguien, sino sobre el consejo sabio de Dios mismo. Está en su palabra. No puedes dejar de leer la Biblia. No sustituyas leer tu Biblia por, incluso por prédicas. O sea, hay personas que dicen, bueno, es que yo no leo, pero escucho muchas prédicas. ¿Y cómo sabes que esas prédicas que suenan muy bonitas, eh, son bíblicas? ¿No? Deberíamos ser, como dice Pablo, a esos pueblos de Berea, es un pueblo en el que Pablo, al ir predicando el Evangelio, encontró este pueblo y dijo, ¿cómo me gustaría que todos fueran como el pueblo de nosotros de Berea? Que no solo escuchan lo que les digo, sino que verifican lo que les digo. Esa actitud es interesantísima. Que a veces estás escuchando unos buenos motivadores y dicen cosas que cuando las revisas en la palabra de Dios, como que no dijo lo que la Biblia dijo, sonó bonito lo que dijo, pero no es lo que la Biblia dice. Y entonces, esa es la forma de cuidar tu corazón, leyendo tu palabra. Cristo es la roca viva y es lo único que debe fundamentar tu. Y nosotros, como rocas vivas, bueno, pues
eh, recibimos vida de Él, nos convertimos no en rocas para no movernos, sino en fundamentos para construir en esta tierra, en este mundo, en este espacio, en este tiempo, la iglesia de Cristo. Nosotros, como cuerpo de Cristo, como cristianos, como hermanos, tenemos la obligación de ser vivos, de compartir la palabra, de predicar. No somos cristianos para que nos vean que somos cristianos. Somos cristianos para predicar y pregonar y publicar las maravillas de Dios. No somos una iglesia única por el valor en sí de ser hijos de Dios. Somos eh, templo espiritual. Somos sacerdotes espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser templo, dice la Biblia, en Romanos también, no se olviden que ustedes, su cuerpo es templo de Dios. Primero estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo. Y en el cuerpo está la mente y está el organismo. O sea, no dice no te drogues, no te alcoholices, eh, no hagas cosas indecentes. La Biblia es explícitamente tal vez en algunos puntos, pero sí dice tu cuerpo es casa de Dios, es habitación de Dios. Y no creo que si Dios viniera a tu casa, tuvieras eh, cosas sucias en tu casa. No sé, es un concepto, tal vez una explicación muy burda, pero eh, si Dios viniera a tu casa, ¿qué encontraría en tu casa que Él no aprobaría? Música, revistas, películas, conversaciones, personas, actitudes. ¿Qué encontraría en tu casa, en tu vida, que Dios no puede, no puede ver? Digo, es una pregunta para hacerte. ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu pensamiento? Recuerda que entre muchas cosas, envidias, mentiras, maledicencia, engaños, malicia, eso dice que quites. ¿Alguna de esas cosas está en tu casa? Porque si está, wow, invita a Cristo y empieza a limpiar tu casa. Somos templo espiritual. Ahora, una vez que tenemos una piedra escogida, una piedra santa también, eh, eres parte, no solo eres una piedra, sino eres parte de algo más grande. Función dentro de la iglesia no es solo llegar, sentarte y escuchar una prédica, sino poner en práctica, servir. La diferencia entre una religión y una relación con Cristo es el anhelo de servir, el anhelo de servir. Jesús dio el ejemplo, muchas veces dijo, Él no vino a ser servido, sino a servir. Así es que una de las formas prácticas de empezar a ver cómo está tu corazón es empezar a servir a otros. Empiezas en la iglesia, eres voluntario aquí, voluntario de acá, eh, ayudas, sirves, etcétera. Todas esas cosas son buenas, pero cuando tú empiezas a servir, empiezas a darte cuenta de las bendiciones primero que tienes. Si tienes tiempo libre, si eres una persona que ya está en la edad que no está trabajando, te recomiendo mucho que te inscribas como voluntario a un asilo, a un hospital, a un orfanato, y que seas voluntario en este tipo de actividades. ¿Sabes? Porque primero te va a mantener activo. Que eso de ya no trabajar y estar pensando, tu cerebro te traiciona y terminas pensando tonterías. También si eres joven, si tienes tiempo libre, inscríbete, apúntate, sé parte de estas actividades. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a estos lugares, cuando tú sirves a alguien más, eh, y cuando tú das algo que no te pertenece, por ejemplo, das un regalo o eres parte de entregar comida y das eso, no te pertenece, pero lo estás dando y la persona te dice, gracias por esto, gracias por aquello. Viene un clic en tu pensamiento y te dice, no, es que yo no te lo estoy, o sea, no es que yo lo compré, no,
Estoy, te das cuenta que esto es precisamente lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio todo por ti y por mí, y lo dio así, de gracia. Así es que el recibir un agradecimiento de alguien a quien estás sirviendo cuando estás dando algo que no te pertenece, no sirve, que no te pertenecía, no merecíamos, dice la Biblia, llamarnos hijos de Dios. Pero por el amor de Cristo, por su sacrificio, hemos sido rescatados. Y esto me lleva al siguiente punto y al último, nuestra nueva identidad y nuestro propósito. Fíjate lo que dice el versículo 9:10 para terminar. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ustedes que en otro tiempo no eran mi pueblo, y que ahora son el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora no me alcanzado misericordia. Primero, déjame decirte, el tiempo, todavía hago mi énfasis la semana que entra. Pero hay cuatro cosas en este versículo 9. Linaje escogido. No estás aquí por casualidad. ¿Recuerdas lo que era escoger? Era cualificar, era identificar. Bueno, Dios te ha escogido. Si alguien te ha dicho que no mereces, que no tienes, que eres, que no eres, etcétera, déjame decirte que para Dios es linaje escogido. Dios te tomó especialmente a ti y te hizo su hijo. Real sacerdocio. El hecho de que Dios te escogió y que aunque el mundo no te encontrara valor y el mundo te diga que tú no eres, que tú no cabes, que tú no eres suficiente, que tú, para Dios eres especial. Real sacerdocio también. Como hijo de Dios, como escogido especialmente, el real sacerdocio tiene que ver con el acceso directo a Dios. ¡Wow! Déjame decirte que aquí hay, por eso quiero, tal vez la semana que te voy a poner más énfasis, pero no solo te escogió, sino porque te escogió ahora tienes una relación personal. Ser real sacerdocio significa que tú puedes venir delante de Dios con tus peticiones y con las peticiones de las personas. Puedes ofrecer sacrificios de amor, sacrificios gratos a Dios. ¿Y cuáles son sacrificios que alaban a Dios? Tu corazón con Cristo y humillado, tus alabanzas, tus eh, peticiones en el sentido de perdón y de restauración. ¿Y por qué no? También tus necesidades y las necesidades de otros y las peticiones de otros. La intercesión. La intercesión más importante o más valiosa es orar para que esta persona que piensas que nunca va a conocer o que nunca va a cambiar, que nunca va a aceptar a Cristo como real sacerdocio, tienes la capacidad de venir delante de Dios. Como vino Esther, Esther entró delante del rey sin ser invitada, corriendo el peligro de morir, porque entró a la presencia del rey sin ser invitada, y no voy a extender más esto, tendrás que leer el libro de Esther. Ella entró no para pedir algo para ella, sino para abogar por su pueblo que iba a ser exterminado. Eso es interceder. Y como real sacerdocio, puedes entrar al lugar santo. ¿Te imaginas? No, aquí hay mucho que explicar. Entrar al lugar santo es entrar a la presencia de Dios, porque eres real sacerdocio, eres nación santa. Nación santa es que ahora somos algo separado del mundo. Recuerda que la palabra santo en primera parte, en su primera definición es separado. Somos nación santa, somos separados de este mundo, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en este mundo. La semana que entra vamos a expandir este concepto, pero somos algo especialmente escogido y tenemos una misión, pero Dios te escogió, Dios te da unas responsabilidades y unos privilegios increíbles, ser sacerdocio, bendito escogido, eh, pueblo escogido de Dios, santo, apartado del mundo. Esto te invita y nos llama a no ser como el mundo,
sino a ser especiales, a no transformarnos en forma de pensar, a ser sal en la tierra, a ser luz en la oscuridad, a no ser parte de la contaminación del mundo. ¿Por qué? Porque eres un pueblo santo, parte de un pueblo santo, eh, miembro de un pueblo santo que no actúa como todo el pueblo, que no vive como todo el mundo, que no piensa como el mundo, que vive, piensa y actúa como a Dios. Ahora, esos privilegios no son baratos. Dice pueblo adquirido por Dios. Y aquí, con esto quiero terminar porque algunas veces se ha dicho que la salvación es por fe, no por obra, sí, pero de pronto se confunden y algunas personas dicen que la salvación es gratis, que no hay que pagarla, no hay que hacer nada. Es muy diferente a decir que la salvación es gratis, a decir que la salvación es un regalo de Dios, por gracia y por su misericordia. Porque gracia no es igual que gratis. Gracia, recibir algo de gracia es recibir algo sin merecerlo. Es un regalo que no pedíamos, no ganamos, es recibir algo que alguien nos da por gracia. Y la salvación es por gracia, no gratis. Es un regalo de Dios que no merecíamos. Misericordia, o sea, gracia y misericordia. Gracia es ese regalo que no merecíamos. Misericordia, misericordia es que Dios no nos dio lo que sí merecíamos. Yo no merecía su amor, su perdón. Esa es gracia. Yo merecía el castigo y decir en inglés, la rejection, el rechazo de Dios. Yo merecía eso por mi obra, por mi manera de vivir. Todos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero su misericordia es no darme ese castigo, sino darme su amor. Misericordia es que no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos. Es muy diferente a gratis. Cuando dice la salvación es gratis, vengan. No, no, no. Dice aquí, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes cuánto le costaste a Dios? ¿Sabes cuánto te amó? El precio por tu vida, por tu salvación, es enorme, es invaluable, es impagable, es incomparable, es inaccesible, es inentendible. El precio que Dios pagó por tu vida, por tu salvación, es la sangre de Cristo en la cruz, la sangre de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Por amor te pagó, te compró, me compró, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida. Recuerda que empezamos a hablar como roca viva. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y la palabra vida se refiere a eternidad, no a la vida temporal. El que tiene al Hijo, no la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eres linaje escogido, no porque fuiste mejor que los demás, sino bajo los conceptos de Dios, bajo el amor, la misericordia y la gracia de Dios, vale la pena tu vida, mi vida. Entonces, un día le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿realmente sabías esto y me perdonaste? ¿Realmente viste esto en mí y me perdonó? Eso me quebranta, quebranta. Él me escogió bajo sus términos, no bajo los míos. Él es capaz de darte vida nueva, no bajo tus conceptos, sino bajo los suyos. Y te darle el sacerdocio. Y esto es darte la oportunidad de venir delante de Dios y decirle, Abba, Abba, Padre, nación santa,
llamados a vivir de manera diferente. Nación santa significa ser diferentes, pueblo adquirido por Dios. No hay forma en la que pudieras decir, yo puedo hacer algo por mi cuenta para ser linaje escogido, para ser leal sacerdocio, para ser pueblo santo. Nunca vas a poder pagar, nunca la humanidad va a poder pagar el precio que Dios pagó por tu vida y por la mía. La religión pretende alcanzar ese precio. Las obras del hombre, imagínate lo ingrato que es el hombre. Pensar que puede hacer algo que equivalga, que iguale el sacrificio de Jesús en la cruz. Qué, qué burrada, muy burra. Una vez que entiendes esto, entiendes que el propósito de nuestra vida es, dice, llamados de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 10, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Antes vivíamos en la oscuridad, ahora debemos reflejar luz. Ahora debemos reflejar luz. El propósito de nuestra vida, como decía al principio, es entender quién es la base de el fundamento de esta forma, el fundamento de tu corazón, el fundamento de tu vida, Jesucristo. Él es la roca viva. Y resultado de esto es el primer propósito de nuestra vida. Y el propósito es ser luz en la oscuridad, dar a conocer al pueblo, al mundo, las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas? Su perdón, su misericordia, su gracia. Familia, esta parte debes grabártela. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para que anuncies las virtudes del Señor. Tenemos un propósito. Ahora es una roca. Ahora estás firme en Cristo. Ahora eres fuerte en Cristo. Pero eres una roca viva que se mueve, que actúa, que sirve. No te quedes simplemente como parte de una iglesia, que sería simplemente un tabique. Un tabique es reemplazable, pero una piedra viva es única. Y tú eres ahora una piedra viva. ¿Estás viviendo tu llamado? ¿Estás anunciando las virtudes de Dios? ¿Estás dejando que tu vida sea una piedra viva en su obra? ¿Estás dejándolo? Esas preguntas, hazlas en tu corazón. Conclusión de todo esto. Dios nos salvó, no te salvó solo para tener un lugar en el cielo, sino para hacerte parte de un edificio espiritual, una comunidad santa, un pueblo con propósito. Hermanos, hay forma de llegar a ser nacido. Fíjate, no das nada. Y como piedra en el camino, pues dice que nos rodan, dice somos piedras y en el camino nos encontramos. Pues sí, las piedras se encuentran, pero piedras no sirven de nada. Pero rocas vivas construyen, forman parte de cosas increíbles, de cosas. Te invito a que dejes de ser una piedra y recibas vida de parte de Dios. Que dice Juan 1:4 que en Él estaba la vida. Pues, ¿cómo la puedes recibir? Primero reconociendo que eres piedra, sucio por andar en el camino, golpeado por andar en el camino, rechazado por andar en el camino, sin valor por andar en el camino, entre muchas piedras. Eso es reconocer que eres una piedra, que yo era una piedra. ¿Cuándo es que Dios te tomó como algo especial y te dio vida? Cuando dijiste, Señor, tómame en tus manos. Tú eres el alfarero, Señor. Quita de mí lo que no te gusta. Hazme de nuevo, Señor. Hazme de nuevo. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Perdona mis pecados.
lávame, límpiame. Toma mi vida, Señor. Te entrego mis pensamientos, mis planes, te entrego todo eso, porque ya me di cuenta que de nada sirve si tú no eres fundamento de todo eso. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Si tú hiciste esta operación, esta oración, perdón, y sentiste, se supone que aquí tenía que llorar, pero no es esto. Eh, si sentiste ese llamado de Dios, no cierres tus oídos, abre tu corazón y vas a recibir, y vas a entender, y vas a sentir, y vas a vivir días de ser hijo de Dios. Nos vemos la semana que entra para ver que esto nos hace ser un pueblo escogido, una nación santa. No en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Gracias. Quiero orar para terminar. Sí, si entran a YouTube, por favor denle like, compartan esta prédica y compartan simplemente, compartan sobre todo el amor que Dios ha regalado en sus vidas. Mis hermanos, Dios me los bendiga, que la bendición y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga a tu corazón, a tu familia, en todo momento y en todo lugar. Es mi oración por cada uno de ustedes, que los amo, los respeto y gracias por su atención. Les doy estas gracias, compartir mi corazón en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Amén.